Buenas noches. En este vídeo me gustaría hablar sobre la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es esa historia que nos cuentan desde que somos pequeños en el colegio. Nos hacen comprar libros de texto que pone libro de historia o libro de conocimiento del medio. Y en ese libro lo que hay básicamente es una información de baja frecuencia para que el niño o la niña ya vaya absorbiendo esa dureza y crueldad de este mundo. Pero claro, el mundo podría no tener tanta maldad, violencia y maltrato si no empiezan desde bien pequeños a programar a la infancia, a la pureza, a la nobleza y al corazón que somos. Cuando somos pequeños somos esas frecuencias. Esa frecuencia no tiene por qué tener un impacto, un shock de esa información tan violenta y tan desagradable para el espíritu y para cualquier ser divino. Entonces, es un poco extraño y sin sentido el hecho de que nos hablan de que la historia de la humanidad se basa en una humanidad en guerra. O sea, en ese libro nos hablan de las guerras, de todas las guerras que ocurrieron. Luego de todas las crisis. Luego de las enfermedades que ocurrieron de repente. Luego de la pobreza del momento. Y luego, para colmo, nos ponen exámenes para que nos aprendamos las fechas de cuándo ocurrió esas guerras, esa masacre, esas cosas, esa bomba. Una pena para el espíritu, una cosa, una información que y lo más fuerte es que pensamos que es la historia de la humanidad, que es el pasado. Y luego es como, pero tranquilos, que ahora no, que ahora ya no ocurre eso. Ahora ya estáis a salvo en este mundo, tranquilos. Ahora podéis relajaros en este presente, porque os estamos hablando de cómo era el ser humano en la historia. Y claro, luego creces luego creces, sales al mundo y dices, ostras, el mundo es como el libro de historia de cuando era pequeña, porque sigue habiendo guerra, sigue habiendo lo que nos habéis contado, pero no se supone que era el libro de historia, que ya pasó. No se supone que hemos avanzado y que hemos ido mejor. Ah, no, pero si estamos peor que en la historia. Estamos como en la prehistoria aún. Entonces, claro, yo creo que lo que hacen es tratan de romper la frecuencia a los niños, tratan de meterle esa información para que luego el niño se acostumbre y crea que viene de un mundo así, viene de un pasado así, tan duro y tan cruel. Entonces, cuando nota violencia, maltrato o crueldad en esta época, lo ha asimilado y lo ha normalizado. Y lo ve normal, porque como ya lo aprendió, hizo un examen y sacó un 10, entonces relaciona, ay, esa persona me está maltratando, pero bueno, total, el maltrato es algo humano, es algo, en el libro de historia, es algo que
que forma parte del humano. Y yo digo, no. El mundo está como está porque siempre partimos desde una historia muy dura y muy cruel. Entonces, esto lo que hace es que luego los adultos, que también son niños heridos y son niños perdidos en este mundo, los adultos repitan frases como, bueno, cuanto antes aprenda el niño que el mundo es así de cruel, mejor. Mejor que le pongan esta información desde pequeños, así ya se va enterando dónde está. Y frases así, frases de personas que están rotas, como todos, o sea, por dentro, y decimos eso como, bueno, como yo también pasé esto, pues veo normal que los niños también es mejor que ya vayan entendiendo en qué mundo están. O sea, ¿perdona? Es que no debería de ser esto normal, de normalizar esto. Estamos en un mundo así porque nos hemos educado con una historia cruel. Y entonces repetimos la misma historia, porque es lo que la consciencia ha guardado. Recordamos que venimos de un pasado de guerra. Recordamos, porque hemos aprendido que venimos de ahí. Entonces, luego es como... Pero lo curioso es que luego la humanidad, la sociedad, no se da cuenta que sigue en ese libro de historia, sigue en ese mundo. No es que fue la historia y que las personas vivieran en la ignorancia y en la pobreza y en la escasez y que controlaban unos que hacían guerra y no sé qué. No, es que es la misma historia ahora. Es que el mundo, o sea, te lo cuentan como un relato que ya pasó y ahora hay democracia y hay libertad y hay no sé qué y dices, pero si el mundo es un caos, si estamos igual que en la historia, que en la prehistoria. Lo que pasa es que aquí está camuflado, está tan camuflado que el individuo no sabe diferenciar la verdad de la mentira, no sabe diferenciar el bien del mal, no sabe diferenciar nada de aquí, de este mundo, no sabe. Entonces no hemos evolucionado a nada. Hemos evolucionado a más dolor y sufrimiento, si hemos evolucionado. Si hemos evolucionado en algo, es a más sufrimiento por metro cuadrado. Eso no es una evolución de la humanidad. Entonces, lo que hacemos es replicar lo que conocemos, replicar lo que nos han dicho que es así. Y entonces expandimos esa historia de como los antiguos, ¿no? Fíjate lo que ocurrió ahí. Pero ahora no, ahora estamos bien. O sea, ahora estamos bien. Sí, es lo mismo. Los de arriba manejando a los de abajo. Pero ahora metiéndole tecnología. Para controlarte más. Bueno, entonces, ¿cuál es el...? O sea, si ya nos han contado una historia de la humanidad y ahora nosotros, los que estamos aquí, un poco conscientes, tenemos que reescribir la historia de la humanidad desde el origen, yo me pregunto, ¿cuál es el origen? Porque si hay que reescribir una historia desde el origen, ¿cuál es el origen? El origen es el silencio y el vacío. O sea, el origen es el sonido. Porque como todos al contrario, si venimos de la fuente, de un vacío y de un silencio, el origen aquí es el sonido. Entonces, ¿cómo podemos reescribir la historia de la humanidad desde el origen? Pues realmente no hay que reescribir ninguna historia de la humanidad.
porque ahora lo que siento que hay que reescribir es la historia de la divinidad. Porque no somos humanos, somos seres divinos. Entonces, si hay que reescribir la historia de la humanidad, el humano tiene que entender que no es humano. Entonces, hay que reescribir la historia de la divinidad. Por fin, gracias a Dios y al Señor. Gracias a Dios que ahora la historia la vamos a reescribir desde la consciencia de lo divino. Entonces, el verdadero libro de texto de la historia, del colegio, de las escuelas, no deberían de contar esas barbaridades de guerra, enfermedad, muerte, no sé qué y tonterías. Esos libros de historia es manipulación, es control. Entonces ahora hay que contarle un cuento nuevo a tu propia historia, porque no se trata de la historia como de una historia de la humanidad o del mundo, porque cada uno está en su película. Entonces no hay una historia común para todos. Hay una historia para cada individuo, hay un cuento que puede vivir cada individuo. O sea, ahora tu parte divina tiene que reescribir su propia historia particular desde dentro. ¿Y cómo se hace eso? Me voy al chino, me compro un cuaderno y empiezo a reescribir mi propia historia desde mi origen. ¿Y cuál es mi origen? Mi origen no es el personaje de esta vida. Mi origen es que vengo de la fuente. Esa es mi verdadera historia. Mi origen es vengo de la fuente. Estoy aquí reencarnada en la dimensión más densa de todo lo que existe en el universo. Estoy en la dimensión más densa. Si no ves amor ahí, que baje Dios y lo vea. Entonces, ¿cuál es mi verdadera historia? Desde el origen. El origen, mi origen, es lo divino. Mi origen es la fuente. Mi origen es el amor. Mi verdadero hogar. Mi verdadero mundo es el amor. Es la paz. Es la libertad. Es la riqueza. Es la verdad. Es la sabiduría. Y es la divinidad. Esa es mi verdadera historia. Entonces, si me quieren contar una historia desde bien pequeña, en el colegio, el verdadero libro de texto del conocimiento del medio o de la historia de la humanidad, debería de ser esta historia que estoy diciendo. Porque esto es más verdadero que cualquier historia que nos cuentan que fue así la historia. Porque eso no es verdad. Eso es han fabricado un relato. Han fabricado una historia muy densa, muy de baja frecuencia, muy de dolor, para que luego la humanidad sigamos replicando la misma idea y recuerdo. Venimos de una guerra, venimos de un maltrato a la raza humana, venimos de una cosa, pero ahora no. Ahora tengo un móvil, ahora tengo una tablet. Ahora no. Ah, no. Despierta. Ve, escucha. Escucha. Siente, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes aquí? ¿Cómo te sientes? Entonces, los niños tienen que leer una historia de unas frecuencias, con unas frecuencias de pureza, con unas frecuencias de amor, porque no es verdad lo que les cuentan, no es verdad.
No es verdad que su pasado es tan duro y es tan cruel. No es verdad, porque no somos de aquí. Entonces, no hay que reescribir ninguna historia de la humanidad. Hay que reescribir la verdadera historia de la divinidad. Y la divinidad viene de la fuente, viene del amor, viene de la paz. Entonces, ¿por qué nos meten ideas tan crueles? Para que luego podamos permanecer aquí en este mundo, en esta dimensión, y estemos calladitos y sin rechistar, porque claro, mis antepasados estuvieron peor. Y siempre no, es que estaban antes peor. Entonces yo ahora ya me quedo aquí, porque veo todo normal. Veo normal que los que gobiernan, que primero, ¿por qué alguien te tiene que gobernar? Pero bueno, los que gobiernan, veo normal que estén haciendo de todo con la raza humana. Lo veo completamente normal. Porque a mí solo me interesan 4 cosas de aquí. No perdona. Lo que te pasa es que desde bien pequeñito te han dicho que el mundo era un mundo cruel y en guerra, y te han metido esas ideas, pero esas ideas te las han metido. Pero si no te hubieran contado nada de eso, no existiría para ti esa información. Entonces tú podrías sentir tu pureza, pero lo que han hecho es romperte la parte divina, romperte tu frecuencia original, porque esa no es tu historia, tú no tienes ninguna historia de la humanidad, tu historia es de arriba, tu historia, tu frecuencia es la frecuencia de la pureza, de la bondad, de lo divino, de lo sagrado, de lo eterno, de lo inmortal. Entonces, ¿qué historia nos están contando desde pequeños? Una historia que les conviene que estemos siempre hablando de la historia y replicando la guerra, la enfermedad, la pobreza y no sé qué. Esa será vuestra historia. La mía no. Lo que pasa que teníamos el velo del olvido y entonces nos creímos cualquier cosa. Pero eso se tiene que acabar, se tiene que acabar. Y se tiene que acabar dentro de cada uno. Se tiene que reescribir tu historia desde tu origen. ¿Y cuál es tu origen? ¿Tu origen es la guerra, el conflicto, la pobreza, la escasez y el maltrato? ¿Ese es tu origen? No. ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu origen verdadero, real? El amor, la paz, la libertad, la riqueza, la salud perfecta, lo divino, lo eterno, lo inmortal, lo sagrado. Entonces, ¿cómo puedo reescribir mi propia historia desde el origen, desde lo divino? ¿Y dónde está lo divino? En mi interior. Y se compone de vibraciones, de frecuencias, se compone de sentimientos, que yo voy a tener que reescribir en mi interior sentimientos. Voy a tener que registrar sentimientos más elevados, de grandeza, de majestuosidad, de elegancia pura, de suavidad. Los valores superiores son mi verdadera historia. Los valores superiores son mi verdadero origen. Los valores superiores es lo que yo soy y es lo que todos somos, pero hemos olvidado, porque nos han programado desde pequeños. Y ahora yo me tengo que reprogramar, pero con la verdad, que es un sentimiento que yo tengo que crear y tengo que escribir, pero no con letras. Tengo que escribir con mi pensamiento, con mi palabra, con mis emociones o con mis sentimientos, con mi frecuencia y mi vibración. Porque ahora la historia la voy a tener que escribir yo. Mi alma, mi esencia tiene que
crear otra historia. Porque reescribir la historia es como crear otra cosa. Crear mi propia historia. Desde el silencio y el vacío, o sea, desde el sonido. El sonido es interno. El sonido es mi pensamiento. Porque yo cuando pienso escucho mi voz. Entonces el sonido me ayuda a reescribir mi propia historia, a reescribir mi propia frecuencia, mi propia vibración. Con mi pensamiento, con mi palabra, con mis sentimientos, con mi imaginación, con mi proyección, con mi sentimiento, con mi frecuencia, con mi energía. Y ahí escribiré y me convertiré en mi propia historia, cogerá vida mi historia. Y esa historia que coja vida y que me convierta en esa historia será mi Biblia. Porque eso de que hay una Biblia por ahí, que todos leemos la Biblia, no sé qué, pero ¿por qué no escribimos una Biblia para nosotros? Que es como si fuera lo que somos. O sea, esta es mi Biblia, esta es mi historia, este es mi cuento. Y no solamente lo voy a leer, mi cuento, es que lo voy a sentir y lo voy a vivir y lo voy a encarnar. Es una historia muy bella. Es la historia más bella de la humanidad. Es la historia de la divinidad. No de la humanidad, de la divinidad. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo. Si Dios quiere.